ahora sí, vamos a ir ya abandonando el terreno de la reflexión y de la especulación casi filosófica que veníamos teniendo en esta primera parte, aunque fue muy breve, y vamos a ir directamente a revisar cómo se plantea un problema de investigación. Y el planteo de un problema de investigación no es nada más que la sistematización de esta idea inicial, vaga, difusa, de la cual veníamos hablando en la clase pasada. Ahora, para darle un poquito de forma y para que después pueda ser un insumo para poder investigar desde el punto de vista científico, esta idea la tenemos que procesar de alguna forma bajo este tipo de pasos. Vamos a comenzar haciendo una pregunta de investigación. Ahora vamos a ver cada uno de estos puntos. Luego a redactar los objetivos, la justificación del trabajo, es decir, cuál es el propósito, para qué sirve, la viabilidad de nuestra idea y las lagunas de conocimiento, en el sentido de que qué lagunas viene a llenar nuestro trabajo. Todo este proceso nos va a llevar, cuando lo escribamos, a un planteamiento del problema de investigación, que es una parte de un formulario que se tiene que rellenar para poder, de alguna forma, documentar este proceso que estamos haciendo. La pregunta de investigación, en principio, y aunque parezca obvio, tiene que revisarse que no se conozcan las respuestas. Es decir, no es que sea una obviedad, en el sentido que si se conocen las respuestas, entonces ¿por qué deberíamos investigar? Entonces tenemos que darnos cuenta de que nuestra pregunta sea lo suficientemente original o situada como para que no sea una pregunta que ya está respondida. Tenemos que también revisar que se pueda responder con evidencia empírica, es decir, con datos observables y medibles. Tienen que ser claras, precisas y delimitadas, lo cual ya estuvimos tratando en el módulo anterior. Preguntarnos, como decíamos también antes, si aporta al conocimiento teórico o práctico del campo de estudio. Y esto es muy importante y ya es un tips como para realizar la redacción de la pregunta. Tenemos que vigilar que contengan las dimensiones temporales, espaciales y al menos un esbozo de la unidad de análisis que queremos investigar. Por ejemplo, si decimos ¿qué aspectos influyen para que una pareja tenga un trato cordial?, nos damos cuenta, como decíamos previamente, que es una pregunta muy general, que nos produce muchas dudas sobre qué queremos saber, sobre qué aspectos, qué es un trato cordial, etc. Podríamos también tratar de delimitar un poco más esta idea y decir la atracción física, la confianza, la proximidad, el reforzamiento de la autoestima y la similitud ejercen una influencia significativa en el desarrollo de un trato cordial de una pareja, en un intento de poder concretar un poco más esta idea. Sigue siendo una pregunta que, ¿recuerdan la frase no se puede estudiar el mundo y sus alrededores? Esto significa no poder estudiar el mundo y sus alrededores. Sigue siendo demasiado general y tenemos que delimitarla. Uno podría delimitarla eligiendo una de esas dimensiones. Por ejemplo, la similitud, en vez de todas esas dimensiones, quedarnos con una. Las otras se podrían estudiar en otros trabajos de investigación. Hay que recordar que nadie nos corre, digamos. Entonces tenemos que ir paso a paso, fragmento por fragmento. Y decir, por ejemplo, la similitud ejerce una influencia significativa en el desarrollo de un trato cordial, en las parejas de profesionales de salud mental, por ejemplo, de los servicios públicos de salud de resistencia en tal año. Entonces acá hemos concretado a una dimensión, hemos mencionado cuáles más o menos serían las unidades de análisis, parejas en este caso, de profesionales de salud mental, dónde, resistencia, y cuándo, en el año 2015. Este es un ejemplo de una pregunta de investigación que fue bastante concretada, digamos. Se van a dar cuenta que al principio cuesta mucho y mientras más dialoguen en su grupo de trabajo, más fácil va a ser poder delimitar esa idea. Fíjense esta, que es una frase de un cuento que seguramente todos han leído, Alicia en el País de las Maravillas, donde ella le dice, ¿podrías decirme qué camino tomar? Y el gato responde, eso depende del sitio a donde quieras ir. Y ella dice, no me importa mucho el sitio. Y el gato responde, entonces cualquier camino dará igual.
Es decir, si no sabemos a dónde queremos llegar, tampoco importa qué caminos hay que tomar. Y en este sentido es la importancia de los objetivos de una investigación, que tienen que ser entendidas como la guía de un trabajo. Redactarlos en verbos en infinitivo como describir, identificar, comparar, establecer y otros que son parecidos. Pero les voy a decir que este tema es tan importante y tan central en un trabajo de investigación, porque es como la columna vertebral de un trabajo, que se justifica que lo tratemos aparte en el encuentro que llamamos el número 2. Así que si bien los objetivos son parte del planteamiento de un problema, lo vamos a dejar en suspenso para tratarlo con la importancia que se merece en el próximo encuentro. Ahora sí vamos a abordar la justificación, y ustedes vayan pensando qué redactar de esto que les estoy diciendo en su proyecto de investigación para la justificación del proyecto de investigación. Tenemos que responder a la pregunta: ¿por qué es necesaria esta investigación? ¿Cuál es el propósito? ¿Piensan que si deberían ser financiados hay que convencer a aquel ente que los va a financiar por qué se les debería financiar este proyecto? Entonces, en general, podemos pensar la justificación diciendo: es conveniente porque sirve ¿para qué? Porque tiene alguna relevancia social, porque ayuda a resolver algún problema de la práctica, porque tiene algún valor teórico desde el punto de vista científico académico, porque vamos a validar algún tipo de método y tiene una utilidad metodológica. Tenemos que pensar entonces por qué conviene hacer esta investigación y no otra. El propósito suele ser expresado con verbos como contribuir, fomentar, favorecer, promover y otro semejante, pero en principio les quiero advertir que no podemos confundir lo que llamamos propósito de una investigación, que son parte de la justificación, de los objetivos de una investigación, que también son parte del planteamiento de un problema, pero que son bien diferentes al propósito. Propósito sería algo así como un deseo a largo plazo. Si yo quiero hacer una investigación para conocer o para estimar la prevalencia de Chagas en alumnos de tal escuela, el objetivo del trabajo sería estimar la prevalencia de Chagas. El propósito del trabajo sería contribuir al diagnóstico y tratamiento oportuno de los niños con Chagas, o disminuir la mortalidad de Chagas en la provincia. Entonces, hay que diferenciar bien lo que es un propósito de investigación, que va en el segmento de la justificación, de los objetivos del trabajo de investigación. Bueno, un problema es más prioritario en la salud pública si tiene algunos, o todos, mejor, pero no tienen que tener todos, de los siguientes atributos. La magnitud del problema, en términos de frecuencia o población afectada. Mientras más cantidad de personas afectadas sea, mayor magnitud va a tener el problema. La vulnerabilidad del problema, es decir, si existe alguna posibilidad de intervención. La trascendencia social o impacto social del problema, en el sentido de que si la comunidad está preocupada manifiestamente por el problema que estamos tratando de investigar. Y también según la gravedad o letalidad. Hay algunas situaciones que no son frecuentes, o sea, la magnitud del problema es escasa o es pequeña, como por ejemplo la mortalidad materna, que no representa un número muy importante de casos por año, pero que tiene trascendencia social, porque la muerte de una madre en nuestra cultura es muy relevante. No es lo mismo este trabajo de investigación realizado en nuestra provincia o país que uno de estas características realizados en China, donde la cultura es diferente. Decía, es relevante y es grave, porque estamos hablando de un evento que es la muerte. Y lo último es según tenga una factibilidad o impacto económico en términos de costo-beneficio favorable. Entonces, pensemos en cómo justificar esta investigación. Y hay que escribir esto. Y hay que escribirlo y pensarlo con estas consideraciones. Dos últimas cosas. También hay que pensar en la viabilidad de lo que queremos investigar, teniendo en cuenta los recursos financieros, humanos y de tiempo para realizar una investigación.
Ustedes sitúense en quiénes van a hacer la investigación y con qué recursos, en particular humanos y de tiempo, cuentan. Lo mismo hay que preguntarse si se tiene acceso al lugar o al contexto donde se desea realizar la investigación. Es decir, si ustedes están pensando realizar una investigación en el servicio donde se desempeñan, parecería que no hay ningún problema. Pero si quisieran ir a hacer una investigación a otra localidad, deberían pensar si ustedes podrían acceder a ese lugar en función, por ejemplo, de la movilidad, o a otro servicio, en función, por ejemplo, de la autorización que tienen que tener en otro ámbito que no sea el que ustedes realicen sus tareas. Entonces siempre hay que tener en cuenta este otro punto para plantear la investigación. Y también si se dispone de los datos que harían falta para cumplir con esta investigación, o si ustedes piensan, en la medida de lo posible, que sería factible disponer de ellos. En general, uno piensa, qué sé yo, vamos a hacer un estudio teniendo en cuenta datos de las historias clínicas. Pero tenemos que preguntarnos si esas historias contemplan los datos que queremos recolectar y si de hecho están accesibles. Por ejemplo, en un servicio de salud, si el sector de estadísticas del servicio de salud donde ustedes se desempeñan va a proporcionarles las historias que harían falta para realizar una investigación si esa fuera la fuente de datos de su investigación. Y por último, lo que ya les decía, preguntarse sobre qué lagunas del conocimiento esta investigación va a venir a resolver. En el sentido de que, según el conocimiento que uno tenga del problema y de la revisión bibliográfica realizada, preguntarse y exponer exactamente qué es lo que no se sabe del problema. Y acá hago una aclaración. Es lo que no se sabe en el sentido del conocimiento, no lo que uno no sabe. Tal vez lo que uno no sabe realmente lo resuelve leyendo la literatura y actualizándose en la materia. Entonces, por eso también es importante la revisión bibliográfica, ya sea como fuentes de ideas, pero también como para concientizarnos de que si uno es el que no sabía la respuesta, o esa respuesta es una laguna del conocimiento. Tenemos que tratar de realizar trabajos de investigación que respondan a una laguna del conocimiento en tanto ciencia. Entonces, comenzando con el proyecto de investigación, ustedes tienen que escribir un título de la investigación, aunque sea provisorio, pero es importante, y quiero recalcar esto, es muy importante que lo escriban. Y al igual que tienen que ir escribiendo el planteo del problema. Con estas consideraciones que estuvimos conversando, hay que redactar la pregunta de investigación, la justificación, la viabilidad, las lagunas del conocimiento, y nos faltarían los objetivos que, como les dije recién, van a ser tema del segundo encuentro. Bueno, hasta aquí esta exposición y ahora los espero en la clase sobre revisión de la literatura y búsqueda bibliográfica.